Nadie apostaba por él. No encajaba, no hablaba como los demás, no pensaba como los demás. Mientras muchos buscaban seguridad, él se obsesionó con preguntas que nadie quería hacerse. Preguntas incómodas, preguntas grandes, preguntas que parecían imposibles. Desde muy joven, aprendió que estar solo podía ser una condena, tal vez una ventaja. Fue rechazado, se equivocó, perdió millones, estuvo a punto de desaparecer. Más de una vez estuvo a un paso de perderlo todo. Pero cada caída lo empujó a pensar más lejos, más alto, más profundo. No quería ser rico, quería cambiar el rumbo del futuro. Quería dejar una huella que no dependiera de la aprobación de nadie. Esta no es una historia de suerte, es una historia de resistencia, de obsesión, de pagar un precio que pocos están dispuestos a pagar. Porque a veces, los que parecen fuera de lugar son los únicos capaces de imaginar un mundo distinto. Y esta historia no es solo sobre él, es sobre lo que ocurre cuando decides no rendirte, aún cuando nadie cree en ti. Hoy en Pausa en Te Cuento, la verdadera historia de Elon Musk. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Tal vez te des cuenta de que por más difícil que se vea tu presente, si realmente te enfocas en tus propósitos, puedes cambiar completamente tu vida y de las personas que te rodean. Elon Reed Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Desde el inicio, su historia no fue cómoda, ni fácil, ni inspiradora en el sentido tradicional, claro. Fue un niño callado, introvertido, profundamente curioso, pero también solitario. Mientras otros niños jugaban, Elon leía. Mientras otros se adaptaban, él cuestionaba. Y ese cuestionamiento lo convirtió en blanco. Durante su infancia, sufrió acoso constante, golpes, humillaciones, momentos tan duros que incluso terminó hospitalizado en una ocasión. Pero mientras su entorno intentaba hacerlo sentir pequeño, Elon desarrolló algo que marcaría su vida para siempre. Una mente que no dejaba de pensar. Leía hasta 10 horas al día. Ciencia ficción, física, filosofía. Libros que no eran una distracción, eran una salida. Desde muy joven, comenzó a hacerse preguntas que pocos niños se atreven a formular. ¿Por qué existimos? ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con la humanidad en el futuro? No quería encajar, simplemente quería entender. Sus padres se separaron cuando era pequeño y la relación familiar fue compleja. Elon creció sintiéndose distinto, incomprendido, como si no perteneciera del todo a ningún lugar. Pero esa sensación de no pertenecer fue la chispa de algo más grande. A los 10 años, Elon aprendió a programar por su propia cuenta. Sin clases formales, sin maestros, solo con libros y una obsesión silenciosa. Y a los 12 años, hizo algo que nadie vio venir. Creó un videojuego llamado Blaster y lo vendió por $500. No era el dinero lo que le importaba, era la señal. El niño tímido, golpeado y aislado, ya estaba construyendo su camino. Pero Elon sabía que si quería pensar en grande,
tenía que salir de Sudáfrica, no solo por oportunidades, sino por supervivencia mental. A los 17 años, tomó una de las decisiones más importantes de su vida: emigrar solo. Primero a Canadá, luego a Estados Unidos. Sin fama, sin contactos, sin red de seguridad. Solo con una idea clara en su mente: quiero trabajar en cosas que cambien el destino de la humanidad. Estudió en la Universidad de Pensilvania, combinando física y economía. Dormía poco, trabajaba mucho, pensaba todo el tiempo. No buscaba títulos, buscaba impacto. Cuando fue aceptado en un doctorado en Stanford, duró apenas 2 días. Exacto, solo 2 días. Porque entendió algo clave: el mundo real se estaba moviendo más rápido que la academia. Y entonces decidió lanzarse al vacío. Con muy poco dinero, sin garantías y con una convicción peligrosa, Elon Musk empezó su primer gran proyecto. No para hacerse rico, no para ser famoso, sino porque sentía que si no lo intentaba, se arrepentiría toda la vida. Y es aquí donde comienza la historia del magnate. Aquí comienza la historia del arriesgado. Elon Musk no empezó ganando, empezó arriesgándolo todo. Su primera empresa importante fue Zip2, una plataforma digital para guías de ciudades y periódicos. No había glamour, no había comodidad. Elon dormía en la oficina, se bañaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes y trabajaba jornadas que parecían no tener fin. Mientras otros soñaban con estabilidad, él apostaba por crecer más rápido que el miedo. En 1999, Zip2 fue vendida por cerca de $300 millones. Elon tenía apenas 27 años. Para muchos, ese habría sido el final perfecto: retirarse, disfrutar, bajar el ritmo. Pero Elon hizo lo contrario. Invirtió casi todo en su siguiente idea: X.com, una empresa financiera en línea que más tarde se convertiría en PayPal. Visionaria, arriesgada, incomprendida. PayPal creció, pero el camino fue caótico. Conflictos internos, decisiones polémicas. Elon fue desplazado como CEO mientras estaba de luna de miel. Y aún así, cuando PayPal fue vendida en 2002 por $1.500 millones, Elon no celebró como los demás, porque su meta ya estaba en otro lugar. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Mientras muchos emprendedores pensaban en aplicaciones, Elon pensaba en algo que sonaba absurdo: salvar a la humanidad de su propia extinción. Ese pensamiento lo llevó a una industria donde casi nadie entra sin respaldo gubernamental: el espacio. En 2002 fundó SpaceX. Todos le dijeron que estaba loco, que era imposible, que los cohetes eran demasiado caros, que un empresario no podía competir con agencias espaciales. Elon invirtió la mayor parte de su fortuna personal. No buscó comodidad, buscó una misión. Pero la realidad fue brutal. Los primeros 3 lanzamientos de SpaceX fallaron. Explosiones.
millones perdidos, críticas constantes. La prensa lo llamaba irresponsable. Los expertos decían que era cuestión de tiempo para que quebrara. Y entonces, casi al mismo tiempo, llegó otro golpe. Elon también estaba invirtiendo en Tesla, una empresa de autos eléctricos que estaba al borde del colapso. Producción lenta, costos imposibles, inversionistas retirándose. Para el 2008, Elon Musk estaba casi en bancarrota, sin dinero, con 2 empresas a punto de desaparecer, en medio de una crisis financiera global y atravesando un divorcio personal. Todo esto pasó al mismo tiempo. Ese fue el punto más bajo que tenía hasta el momento. El momento donde cualquier persona razonable habría soltado todo, donde rendirse parecía sensato. Pero Elon tomó una decisión silenciosa. Si esto fracasa, fracasaré intentándolo todo. Usó su último dinero para financiar un último lanzamiento de SpaceX. Si fallaba, no habría segunda oportunidad. Y entonces ocurrió lo impensable. En septiembre de 2008, su cuarto lanzamiento fue exitoso. SpaceX logró poner un cohete en órbita y poco después la NASA firmó un contrato histórico con la empresa. Y ese momento fue el que salvó a SpaceX. Casi al mismo tiempo, Tesla consiguió una inversión clave que evitó su colapso total. Elon no se volvió fuerte porque siempre ganó. Se volvió fuerte porque aprendió a resistir cuando todo se caía. Esa parte de su historia deja una lección clara. No es el talento lo que te sostiene en los peores momentos. No es el dinero, no es la fama. Es la capacidad de seguir adelante cuando ya no hay aplausos, ni garantías, ni seguridad. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Porque después de sobrevivir al fracaso, Elon Musk estaba a punto de cambiar industrias completas. Después de sobrevivir al borde del colapso, Elon Musk ya no pensaba en sobrevivir, pensaba en transformar. Con SpaceX finalmente en pie, Elon hizo algo que nadie había logrado antes. Demostró que una empresa privada podía competir y superar a gigantes espaciales tradicionales. SpaceX logró lo impensable: cohetes reutilizables, costos reducidos, misiones constantes. Mientras otros veían límites, Elon veía ineficiencias. Y entonces miró hacia la Tierra. Con Tesla no quería solo vender autos eléctricos. Quería romper la dependencia de los combustibles fósiles, cambiar la manera en que la humanidad se mueve. Durante años, Tesla fue ridiculizado. Se decía que nunca sería rentable, que era una moda pasajera, que Elon estaba jugando a ser inventor. Pero Tesla creció, año tras año, contra todo pronóstico. No fue fácil. Elon trabajaba más de 100 horas a la semana, dormía en fábricas, asumía decisiones que nadie quería tomar. Su cuerpo pagó el precio, su mente también. Él mismo ha hablado públicamente de agotamiento extremo, de noches sin dormir, de momentos donde el peso era casi insoportable. Porque el éxito que se ve rara vez muestra el desgaste que hay detrás.
Pero Elon no se detuvo ahí. Fundó Neuralink con la idea de conectar el cerebro humano con la tecnología. Impulsó The Boring Company para replantear el transporte urbano. Y con Starlink llevó Internet a lugares donde nunca había llegado. Y entonces volvió a mirar al cielo. Elon Musk empezó a hablar de Marte, no como fantasía, sino como plan de respaldo para la humanidad. Muchos se burlaron, otros se preocuparon. Algunos lo llamaron visionario, otros irresponsable. Porque Elon Musk no es una figura cómoda. Es polémico, directo, a veces contradictorio. Ha cometido errores, ha tomado decisiones discutibles. Ha generado admiración y rechazo en la misma medida. Pero hay algo que no se puede negar. Nunca ha dejado de intentar. Elon Musk no nació con respuestas, nació con preguntas. No construyó su camino desde la certeza, lo hizo desde la duda constante, desde el riesgo continuo, desde la incomodidad permanente. Hoy, Elon Musk es una de las personas más influyentes del mundo, pero su historia no es una historia de perfección. Es una historia de resistencia, de levantarse cuando todo se pierde, de seguir cuando nadie aplaude, de avanzar cuando el miedo es real. Y aquí está la enseñanza más poderosa de su vida. No tienes que tener claridad total para comenzar. No necesitas la aprobación de todos. No necesitas encajar. Necesitas atreverte. Porque las personas que cambian al mundo no son las que esperan el momento perfecto. Son las que actúan con miedo. Elon Musk no es importante por sus empresas. Lo es por el recordatorio que deja. El futuro nos espera. El futuro se construye. Y tú puedes empezar hoy. Elon Musk no es un símbolo de éxito perfecto. Es un símbolo de insistencia. De insistir cuando el miedo es real. De insistir cuando el fracaso es público. De insistir cuando el cansancio se vuelve insoportable. Su historia nos recuerda que no todos los caminos se construyen con certezas. Algunos se construyen con valentía, incluso cuando no sabes si va a funcionar. Elon apostó todo por ideas que parecían absurdas. Perdió dinero, tranquilidad, estabilidad, pero nunca perdió una cosa. Y esa fue la decisión de seguir adelante. Y aquí está la enseñanza más poderosa de su vida. No necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. No necesitas garantías para avanzar. Solo necesitas el coraje de dar el siguiente paso. Porque el futuro no pertenece a los que esperan. Pertenece a los que se atreven. Y tal vez tú no estés construyendo cohetes, pero estás construyendo algo igual de importante. Tu vida. Así que no te detengas, te apagues y no abandones tu visión. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen.